familia, muy buenas noches a todos. Hoy sí que estamos un poco tarde, ¿verdad? Pero nunca es tarde para la palabra del Señor. Así decía San Agustín: tarde te amé, Señor, tarde te amé. Pero aún así, ¿verdad? Aunque sea un poco tarde ya, ¿verdad? En la noche, pues quiero compartir, ¿verdad?, la palabra de Dios con ustedes. La palabra de Dios hoy nos vamos completamente de San Juan y nos vamos hacia Marcos. Y en Marcos capítulo 12, donde nos habla sobre el tributo al César. Marcos 12, casi no puedo ni verso, no sé bien dónde está, ¿verdad? Ya he leído el Evangelio varias veces, sé más o menos de lo que se trata y no lo puedo leer porque estoy manejando. Pero nos habla, Marcos 12 nos habla sobre el tributo al César, donde enviaron unos fariseos y otros fueron a preguntarle a Jesús, a tratar de engañarlo, a tratar de cogerlo, ¿verdad? A tratar de hacerle preguntas a ver qué le iba a contestar. Y fueron y le preguntaron a Jesús que si era lícito pagar el tributo al César o no. ¿Lo pagamos o no lo pagamos? Entonces Jesús, dándose cuenta de su hipocresía, aquí tenemos que hacer, ¿verdad?, un alto y hacer un examen de conciencia, cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, el que le está hablando, hacer un examen de conciencia de cómo son nuestras preguntas a Jesús, o cómo es nuestro acercamiento a Jesús, o cómo seguimos a Jesús. Porque cuando nos acercamos a Jesús de una forma sincera, Él sabe. Pero cuando nos acercamos a Jesús de una forma como estos hombres, en hipocresía, hipócritamente, Jesús también se da cuenta y Jesús nos acepta como vengamos hacia Él. A Él, ¿verdad?, eso no le interesa, como estos hombres, ¿verdad?, vinieron de una forma hipócrita a hacerle preguntas a Jesús, pero esta gente trataban, ¿verdad?, de cogerlo de tonto y no tenía ni un pelo de tonto. Entonces le preguntan si era lícito pagar el impuesto al César, ¿verdad? Porque si él decía que no, pues entonces lo iban a acusar. Si decía que sí, entonces pues ¿qué iban a hacer ellos? Pues iban a decir, pues este es un falsante, ¿verdad? Entonces Jesús era un especialista, hermanos, en estas preguntas sarcásticas, hipócritas y tontas. Era un especialista. La sabiduría, Él era la sabiduría encarnada, verdadero Dios, verdadero hombre. Y les dice, pues miren, ustedes quieren saber si es lícito o no, tráiganme una moneda. Le trajeron la moneda. ¿Qué dice en la moneda? ¿O cuál es la inscripción de la moneda? La inscripción de la moneda era al César. ¿Y qué le dice a él? Pues páguenle al César lo que es del César, pero páguenle a Dios lo que es de Dios. Interesante por demás la respuesta de Jesús a ellos. Páguenle al César lo que es del César y páguenle a Dios lo que es de Dios. O sea que, como que dice, hay que seguir las leyes terrenas. Sí, hay que seguir las leyes terrenas. Sí, hay que pagar impuestos. Sí, hay que pagar impuestos, aunque muchas veces no queramos, pero sí hay que pagar impuestos. Pero el impuesto mayor no es pagarle al César lo que es del César, sino que ahora es que pagarle a Dios lo que a Dios le pertenece. Y entonces ahora nos podemos pensar, pero entonces ¿cuáles son las monedas que le vamos a...? No hay monedas que pagarle a Dios. Dios no quiere monedas. Él no necesita monedas. En su reino no hace falta el dinero, no hacen falta las monedas.
Lo interesante es cómo pagarle a Dios, cómo rendir a Dios lo que es de Dios. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? En estos días atrás, precisamente el domingo, celebramos el cumpleaños del derramamiento del Espíritu, Pentecostés. Porque como dije ayer en el video, Pentecostés es toda una vida. Y en eso de Pentecostés toda una vida, ahí es que encontramos la respuesta de pagar al César lo que es del César, pero paga a Dios o rinde a Dios lo que es de Dios. Una de las cosas, de las muchas cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros, una de ellas es hacer una marca indeleble, una marca imborrable en el alma de toda persona que recibe el Espíritu Santo. Más específicamente en el bautismo. Cuando nos echan agua por encima, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace una marca imborrable en cada una de nuestras almas. Y esa marca nos separa, como que, ¿verdad? Como quien dice, nos separa del resto de las personas, nos separa del resto del mundo. Cuando Dios habla, ¿verdad?, del mundo, se refiere a la humanidad. El Espíritu Santo, esa marca, nos separa del resto de la humanidad. Y esa marca que nos sella el Espíritu Santo ahí, como si fuera, vamos a buscar el ejemplo, ¿verdad? Como las personas que tienen ganado, ¿verdad? Las vacas preparaban un sello, ese sello lo metían en el fuego. Cuando ese sello estaba el rojo vivo, ponían la vaca en un cepo y ahí venían y sellaban esa marca en esa vaca. Marcaban a veces también los caballos, y entonces las personas sabían que esa vaca, ese caballo, ese animal era propiedad de fulano de tal, de lo que estaba en el sello. Pero el sello con el que usted y yo hemos sido marcados en el bautismo es el sello de Dios. Ese sello de Dios es el Espíritu Santo que se nos ha dado en el bautismo y que ha marcado un sello indeleble en nosotros. Hijo amado de Dios. Hijo amado de Dios. O sea que ya no que ya somos propiedad de alguien, le pertenecemos a alguien. El arzobispo Fulton Sheen, en una de sus prédicas, decía que cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, venía, hacía una marca y muchas monedas, haciendo como que una parábola, muchas monedas fueron marcadas como propiedad de Dios, hijos amados del Padre Celestial. Ahora, cuando a esta gente le preguntaban a Jesucristo si es lícito pagar el impuesto o no, pues Jesucristo, sí, páguenle al César lo que es del César, porque la moneda decía que César Augusto, qué sé yo qué más decía, ¿verdad?, la moneda. Pero ahora tú y yo, ¿qué decimos? Hijo amado del Padre Celestial. Cuando Jesucristo estaba colgando del madero, una de las 7 cosas que él dijo fue Tatalástai. Y cuando buscamos el significado de la palabra Tatalástai, ¿qué buscamos? Buscamos en la antigüedad, en los papiros de la antigüedad. Y en los papiros de la antigüedad decía Tatalástai cuando una persona saldaba o pagaba una cuenta que debía. Gabriel de Jesús, te debía 100 faldos de harina, 50 galones de aceite. Cuando yo iba y pagaba, ¿qué le ponían? El sello decía Tatalástai, como que Gabriel ya pagó el saldo de su harina y de su aceite. Entonces, cuando Jesucristo dice en la cruz Tatalástai, ¿qué significa?
que la deuda que usted y yo teníamos con Dios, Jesucristo la ha pagado. Y como Jesucristo pagó nuestra deuda, pues nosotros pasamos a ser ¿qué? Propiedad de Jesucristo, propiedad de Dios. No solamente en el bautismo, sino que también Jesucristo pagó nuestra deuda. Y la pagó muy caro a precio de su sangre. Significa que usted y yo no nos pertenecemos ni a usted ni a mí, sino que somos pertenencia ¿de quién? De Dios. Dad al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Ahora, como ya usted y yo sabemos que no nos pertenecemos y que somos propiedad de Dios, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Su vida y mi vida. No nos pertenece, tenemos que entregarla, darla a Dios. Pero cuando yo doy mi vida a Dios, Él ¿qué hace? La recibe y nuevamente ¿qué hace? Me la da a mí para atrás para que yo ¿qué? Para que yo vuelva y se la entregue a Él para atrás. Yo la recibo, gracias mi Señor, y vuelvo y te la entrego para atrás. De la misma forma que Dios, que Jesús y el Padre están en esa acción de amor, de entregarse todo, recibirse, entregarse y recibirse. De la misma forma pasa con cada uno de nosotros y con Dios. Él se da, Él me da la vida, yo la recibo y vuelvo y se la entrego a Él. La recibe Él y vuelve y me la entrega para mí atrás. De esa forma me doy a Dios, le rindo el tributo, le pago a Dios lo que es de Dios. Y a eso nos invita el Evangelio el día de hoy. A darme al que me pertenece, y aquel que es mi dueño, que es mi autor, me recibe y vuelve y me da para atrás. Pero en ese dar y recibir, yo recibo más de lo que doy, porque lo que doy es meramente humano y lo que recibo es completamente divino. Así que como quiera, hermanos, salimos ganando. Así que no tengamos miedo de entregarnos al Señor, porque en esa entrega me entrego totalmente, lo bueno y lo malo, y recibo para atrás, wow, todo lo que Dios quiere darme a mí en amor y en entrega. No se va a ver, pero la cruz está vacía, el sepulcro también está vacío. Jesucristo ha resucitado. En su resurrección nos llama a entregarnos al Padre para poder recibir del Padre todo lo necesario para seguir viviendo. Que Dios me los bendiga, que María Santísima me los acompañe siempre, que esté con ustedes en ese dar y en ese recibir, para que seamos dadores al Señor de lo que a Él le pertenece. Muy buenas noches a todos.